Pues comenzamos con este programa especial hoy, el Día Internacional del Orgullo por la Diversidad Sexual y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales, queer y demás expresiones e identidades de género. Y es que la diversidad sexual es tan infinita como seres humanos existimos en este planeta. Agradecemos la oportunidad de estar en este espacio a Portal Chicoloapan y también agradecer la presencia de Kevin Sid, un joven gay chicoloapense que es estudiante de ciencia política y que el día de hoy viene como representante del colectivo Diversos Somos del oriente del Estado de México. Y pues muy bienvenido, Kevin. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un encanto estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, mi nombre es Alexis Segura y quisiera comenzar hablando sobre lo que nos trae el día de hoy a este programa, que es la historia del movimiento LGBT más en México. Esta historia se remonta hacia 1969 en los Estados Unidos, en un bar llamado Stonewall Inn, en el cual un grupo de mujeres trans y de personas de la comunidad se rebelaron contra un sistema opresor que violentaba a las personas LGBT más en estos centros de reunión, en bares, en discotecas, en los cuales hacían las llamadas redadas. Y estas redadas pues consistían en un grupo de policías que llegaban a amedrentar a quienes estaban en estos espacios, les detenían arbitrariamente y pues en estas detenciones se cometían muchas arbitrariedades, muchos abusos de autoridad, cosa no muy ajena a lo que seguimos viviendo hoy en día, incluso aquí en Chicoloapan, pero que en ese entonces se vivía con mucho más brutalidad por una falta de reconocimiento hacia las personas de la diversidad sexual. Esto ocurrió, repito, en 1969 en New York. Y pues bueno, eso fue, digamos, el comienzo de un movimiento a nivel mundial por la lucha de los derechos de quienes habíamos sido históricamente oprimidos, amenazados, discriminados. Y es así como comienza las manifestaciones anuales en Nueva York y se comenzaron a replicar en otros países en donde ya existían organizaciones, colectivos, grupos de personas que se reunían para ahondar en estos temas y para buscar la manera de hacerse visibles. Y es así como en México pues llega el año de 1978 en el que por primera vez se hace la Marcha del Orgullo Homosexual. Y al respecto existen muchas anécdotas y muchas historias de personas que aún viven, porque pues como lo pueden ver, esto tiene 43 años que se hizo la primera marcha del orgullo y pues hay muchas personas que afortunadamente hoy siguen con vida, que fueron pioneras y pioneros en esta movilización y de las cuales hemos aprendido y hemos reconocido sus historias y hoy podemos tener la oportunidad de nosotros estarles hablando de esto que aconteció hace algunos ayeres en la Ciudad de México. Y todo comenzó con algunas agrupaciones de personas homosexuales, lesbianas y transexuales que en grupos como el Frente Homosexual de Liberación, grupos feministas como Oikabet, en donde solamente eran mujeres lesbianas, así como otros grupos y otros frentes de personas LGBT más, pues decidieron salir a la calle en esta primera ocasión y hacerse visibles. Sus historias pues son de rechazo en una sociedad en la que no entendía por qué se estaba dando esta movilización y por qué estas personas estaban queriendo salir a la calle, mostrar y gritar su orientación sexual. Posteriormente, pues la marcha se da año con año en la Ciudad de México. Hoy se encuentra en su 43 edición
Y antes de pasar a lo que hoy en día es y significa la marcha del orgullo para muchas personas, sí quisiéramos hacer hincapié pues en estos inicios, en lo que significó que estas personas comenzaran a reunirse, se comenzaran a identificar, comenzaran a salir a las calles en un México en el cual nunca antes había hablado de este tema. Para ello, pues, Kevin, si nos podrías ayudar a platicar un poquito acerca de cómo es que se dan estos procesos en los que se genera un movimiento social tan importante como hoy es el movimiento del orgullo gay, y pues cómo es que se logra de una u otra manera conseguir estas movilizaciones tan masivas que lamentablemente pues el día de hoy no se ha podido dar por el tema de la pandemia. Pero cuéntanos, Kevin, ¿qué es lo que pudo dar origen a todo este movimiento tan bonito y tan lleno de colores que hoy tenemos? Muchas gracias. Pues mira, comentarte justamente que los movimientos sociales surgen justamente por una causa o una problemática que sucede en la sociedad, ¿no? Independientemente de cuál sea. Y justamente las personas que viven esta problemática, pues evidentemente tienen este lazo conductor entre ellos, que los unifica y que justamente los hace consolidarse como un movimiento social, ¿no? Y se consolidan como un movimiento social con estas consignas, ¿no? En donde hablan justamente de aquellas acciones que el gobierno está omitiendo, ¿no? O que el gobierno justamente ha invisibilizado, como el caso de la población LGBT, ¿no? Entonces, justamente los movimientos sociales surgen a través del espacio público, del entorno social, de un conjunto de personas que justamente con este hilo conductor se van agrupando y cada vez con el paso del tiempo se van convirtiendo justamente no nada más en un grupo, sino, como tú lo dices, en un movimiento social que lo que busca es trascender y mejorar justamente el entorno en el que buscan vivir, ¿no? En nuestro país justamente hubo un antes y un después con el movimiento estudiantil, ¿no? De la matanza en Tlatelolco. Es ahí justamente en donde hay verdaderamente un despertar, no solamente de la ciudadanía, sino principalmente de los jóvenes que en ese momento histórico estaban siendo oprimidos en diferentes maneras por parte justamente del gobierno, en ese entonces del gobierno del PRI, y es justamente así como después, 10 años después, llega justamente el movimiento LGBT con sus primeras marchas en la Ciudad de México, y que hoy justamente podemos ver replicadas cada vez más estas marchas, no solamente en la ciudad como una isla de derechos, sino en todos los demás estados y pues evidentemente ahora en otros municipios de esos estados. Así es, Kevin, y como bien lo acabas de mencionar, el movimiento del orgullo no es un movimiento que haya surgido de manera espontánea, ¿no? Pareciera que así fue, ¿no? Que de repente un grupo de personas dijo, oigan, ¿y si nos organizamos y salimos a marchar, ¿no? Y a manifestarnos y visibilizarnos? Pero la realidad es que si nos vamos a la historia y al pasado, podemos ver que antes del movimiento del orgullo existieron otros muchos movimientos, como el movimiento de liberación femenina, movimiento feminista específicamente, ¿no? Así como el movimiento hippie, que comenzaron a revolucionar, si bien en los Estados Unidos una manera de ver y de entender las cosas, pues fueron repercutiendo en nuestro país, sobre todo por la cercanía que tenemos pues con los Estados Unidos, y todas esas culturas, ¿no? Todos esos pensamientos pues fueron llegando a México y fueron haciendo eco en personas que tenían esta posibilidad de saber lo que estaba pasando allá y que llegaban aquí a su país y pues se daban cuenta que el contexto de la situación era totalmente otra. Y el movimiento del 68 es un movimiento fundamental para no solo comprender la transformación de la vida política y social en México, sino también para entender
todos estos procesos que se fueron dando de una apertura en el sistema para que el movimiento del orgullo pudiese entrar, ¿no?, en estas fracturas que ya se venían dando y que fuera teniendo esta visibilidad, porque en México también existían las redadas, ¿no? Hay muchos y muchas veteranas que nos hablan también de estos ejercicios de violencia y de opresión que ejercía la policía de la Ciudad de México en ese entonces. Estamos hablando de los años 60 y 70, ¿no?, en los que se les detenía por mostrar afecto en la vía pública hacia con personas de su mismo sexo, ¿no? Y sobre todo estas mujeres trans, ¿no?, que transitaban en la ciudad y pues que eran detenidas arbitrariamente por las policías. Y entonces, con todo ese contexto, como bien acaba de mencionar Kevin, pues existía este desenfreno y estas ganas de salir y decir basta, ¿no? Somos seres humanos y no nos merecemos toda esta violencia. Bueno, vamos a un pequeño corte musical para seguir platicando sobre este tema, la historia del movimiento LGBT+ en México. Recuerden no despegarse de esta estación porque les tenemos una gran sorpresa para toda la gente bonita de Chicoloapan.